Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y estamos leyendo juntos ya el libro de los Hechos. Ya acabamos nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos y ahora estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado al capítulo 2 y en el capítulo 2 se nos ha presentado el evento que transcurre en la fiesta de Pentecostés. Como vimos el día de ayer, Pentecostés era una de las 7 fiestas bíblicas de Israel que Dios le mandó a la nación en Levítico capítulo 23. Bueno, cuando están celebrando en cierto sentido los judíos esta fiesta, sucede algo inesperado para la gente que está afuera, pero algo que los discípulos ya estaban esperando días atrás. Había transcurrido aproximadamente 10 días de que Jesús ascendió hasta este momento. ¿Qué sucede en el día de Ellos son bautizados con el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar estos 120 discípulos en otro idioma o en otros idiomas. Empiezan a hablar en lenguas. Esto genera una especie de asombro en la multitud que los guía a acercarse a los discípulos y tratar de comprender qué es lo que está pasando. Porque algo que nos dice el texto es que también a los discípulos, ni bien son bautizados con el Espíritu Santo, le aparecen lenguas de fuego encima de la cabeza. La gente que está ahí, la multitud que se acerca por el tumulto, empieza a escucharlo en sus distintos idiomas. Algunos no saben cómo interpretar esto, pero otros consideran de que están borrachos. Y hablamos un poco acerca del don de lenguas el día de ayer, pero hoy vamos a continuar con lo que sucede inmediatamente después de esta declaración. Pedro va a aclarar las cosas y al aclarar las cosas va a aprovechar para predicar el Evangelio, para predicar el mensaje de salvación y guiar a estos oyentes a que pongan su fe en Jesús como su Dios y Salvador. Así que vamos a leer a continuación donde nos quedamos el día de ayer en el libro de los Hechos. Quedamos hasta el versículo 13, donde se burlaba la gente y decía están borrachos, pero en el versículo 14 Pedro interviene, ya no hablando en lengua, sino ahora sí hablando en el idioma común para predicarle a cada uno el Evangelio. Vamos a leer a continuación qué es lo que nos sigue diciendo Lucas en este texto. Versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre todos mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor, y se muestre toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, Pedro arranca su prédica. Pedro descarta la idea ante el público de que ellos estuvieran ebrios porque son apenas las 9 de la mañana. Ningún judío practicante iba a beber alcohol antes de las 9 porque las 9 era una hora muy importante, porque era una de las horas de oración rituales, en cierto sentido, tradicionales de cada judío practicante. Ellos oraban constantemente a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Era su forma común de tomar sus tiempos de oración, 3 veces al día. Entonces era imposible que ellos estuvieran ebrios, pero ahora Pedro, con mucha valentía, va a utilizar un texto del Antiguo Testamento para interpretar lo que ellos están viviendo. Digo que Pedro lo está hablando con mucha valentía porque esto es algo importante para nosotros de remarcar. ¿En qué sentido? Una de las cosas que nosotros vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que el Pedro que estamos viendo en este momento no es el Pedro de los evangelios. ¿A qué me refiero? El Pedro de los evangelios es el Pedro que negó a Jesús 3 veces. Es el Pedro que le cortó la oreja a Malco. Es el Pedro que dijo: yo nunca te voy a negar. Es el Pedro que le dijo a Jesús: por favor, que no te pase esto, de ir a la cruz y morir.
Es un Pedro completamente distinto. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Pedro para que haya este cambio radical de 180 grados en él? Bueno, lo que ha sucedido es que él está lleno del Espíritu Santo. Un Pedro lleno del Espíritu Santo es el que vemos en este momento. Un Pedro que no está lleno del Espíritu Santo es el que vemos negando a Jesús, es el que vemos cortándole la oreja a Malco. Por eso Jesús le dijo, en esa noche va a ser apresado, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, el Pedro de este momento no es un Pedro que está, en cierto sentido, débil, sino es un Pedro que está fuerte en el Señor, está fuerte en el Espíritu. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. De la misma manera, si nosotros buscamos estar llenos del Espíritu Santo, vamos a tener esta actitud de Pedro en distintas circunstancias, porque es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Es el Espíritu Santo dándonos valentía, dándonos pasión, dándonos fuego por el Señor y dándonos la palabra oportuna en el momento oportuno. Porque Pedro no ha planeado la prédica que les va a dar a la multitud que está ahí. Esto es algo espontáneo que está siendo guiado por el Espíritu Santo. De la misma manera va a suceder con nosotros. Por lo tanto, una lección importante, ni bien arrancamos el texto, es que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Ya lo he dicho en las clases de Hechos, el personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. El que está hablando no es la habilidad de Pedro, es el Espíritu Santo a través de él. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Primero pidiéndole al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu, y pasando tiempo de intimidad con Él. Si yo permanezco en Él y Él en mí, voy a dar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Eso es algo importante. Luego Pedro, ya hablando con valentía, les empieza a citar al profeta Joel. Joel es un profeta del Antiguo Testamento, es un profeta menor, y le cita el capítulo 2 de Joel, donde Joel anuncia que en los días finales el Espíritu va a ser derramado sobre todo hombre. Y esto está hablando de un tiempo final, del tiempo escatológico, del tiempo de los últimos tiempos, porque dice que la sangre se va a convertir, la luna se va a convertir en sangre y va a venir el día del Señor. Y Pedro está utilizando este texto para mostrarles, así como en Joel se anunció que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, bueno, ese derramamiento del Espíritu Santo que se lee en Joel está pasando en medio de nosotros. Lo que se dice en Joel, en cierto sentido, en cierta parte, está pasando en nosotros. Hemos estado hablando en lenguas porque el Espíritu Santo ha caído sobre nosotros, como lo anunció el profeta Joel. Con esto Pedro no está diciendo que se está cumpliendo literalmente a totalidad este texto, sino él está utilizando una verdad de esta profecía para mostrar lo que ellos están viviendo en ese momento. Era una forma común de usar el texto bíblico en el mundo judío. Eso se conocía como drash. Usar una verdad de un texto que tiene muchas cosas más, pero usar ese texto para mostrar una verdad que se está viviendo en ese momento. ¿Cuál era la verdad que se estaba viviendo en ese momento? El Espíritu de Dios ahí había caído sobre todo hombre. Por eso usa el texto de Joel. Y me gusta porque Pedro utiliza el texto de Joel también para evangelizar. Porque dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es ese nombre de Jesús? Y eso Pedro lo va a explicar en los siguientes versículos. Este es el comienzo de la prédica. Les usa Joel capítulo 2 para mostrar lo que están viviendo ellos en este momento, el derramamiento del Espíritu. Y ahora Pedro va a continuar con su predicación para guiarlos a ellos al entendimiento de que Jesús es el Señor, el Mesías, y que solo por medio de él tienen salvación. Vamos a leer la siguiente parte de su prédica, porque es un poco larga, así que voy a tratar de no detenerme tanto en cada tema. A veces hago eso. Versículo 22. Pedro continúa. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David, siempre veía el Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo.
Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera, y hablóle de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Hacemos una pausa porque el sermón, la prédica de Pedro continúa, pero lo que Pedro hace a partir del versículo 22 es lo siguiente. Les hace ver de que por culpa de ellos Jesús fue crucificado, pero que esto no es algo que agarró a Dios por sorpresa o a Jesús por sorpresa, sino que esto sucedió conforme al conocimiento anticipado de Dios. Esto ya estaba planeado por Dios, pero eso no quita la responsabilidad de ellos de haber guiado al Imperio Romano a crucificar a Jesús. Porque Pedro está diciendo, ustedes, pueblo de Israel, crucificaron a Jesús por medio de hombres inicuos. ¿Quiénes son esos hombres inicuos? Son los romanos. Pero Pedro les está diciendo, pero esto no sucedió, por así decirlo, por el consejo o por el entendimiento humano necesariamente, sino que Dios estuvo detrás. Dios ya sabía lo que iba a pasar. No agarraron a Dios por sorpresa. Eso es algo que ya estaba planeado. Y Pedro lo que hace a continuación es citar una profecía del rey David. Y en cierto sentido reconoce que David era un profeta. Y el salmo que cita Pedro es el Salmo 16, donde en cierto sentido David dice que el Mesías no va a ser dejado en el Hades, ni que su cuerpo va a tener, por así decirlo, corrupción. Se va a putrificar, se va a podrir. No, su cuerpo del santo, este es el Mesías, no va a sufrir corrupción, ni va a ser dejada su alma en el Hades. Y Pedro les dice, muchachos, David murió y su cuerpo sufrió corrupción. Y la tumba de David está ahí. Esta profecía era para el Mesías, no era para David, porque el Mesías no fue dejado en su tumba, sino que el Mesías ha resucitado. Y Pedro, después de dejar claro esto, les dice, pues Dios resucitó a Jesús. Y lo que ustedes están viendo en este momento es la promesa que Él nos dijo que nos iba a dar, el derramamiento de su Espíritu sobre nosotros. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la multitud. Y quiero remarcar nuevamente el versículo 33, porque es importante. O vamos desde el 32. Dice, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. O sea, todos los que estamos aquí, diría Pedro, somos testigos de la resurrección de Jesús. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Ahora está diciendo, y Jesús no solamente resucitó, sino que ha sido exaltado a la derecha, a la diestra del Padre. Y ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Y esto que ustedes han visto que estábamos hablando en lenguas, es el derramamiento del Espíritu. Porque ahora Jesús por fin ascendió y está a la diestra del Padre. Está en el mismo lugar que Él, por así decirlo, en las alturas. Él es Dios y está a su diestra, tiene la misma autoridad. Y ha derramado el Espíritu Santo que ustedes ven. Y ahora Pedro va a continuar usando nuevamente el Antiguo Testamento para confirmar lo que él está contando. Y miren lo que dice en el versículo 34. Dice lo siguiente, David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora Pedro cita el Salmo 110, que es el salmo o es el pasaje del Antiguo Testamento más usado en el Nuevo para hablar de la persona de Jesús. Salmo 110, yo los animo a leer y repasar este pasaje porque es un pasaje mesiánico que hablaba del Mesías.
Y David dice, dijo el Señor a mi Señor. Está reconociendo que el Mesías es su Señor y utiliza una terminología que solo era atribuida para Dios. ¿Qué le dice el Padre al Hijo? Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús ascendió a los cielos, diría Pedro, se cumplió esta profecía, pueblo de Israel que está delante mío. Así que ahora que Jesús está a la diestra, Él ha derramado el Espíritu Santo tal cual lo profetizó David y tal cual nosotros podemos ver esa verdad en el profeta Joel. Así que Pedro deja claro delante de todos, después de haber dado esta exposición usando textos del Antiguo Testamento que ellos conocían muy bien, diciendo lo siguiente: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ustedes, nación de Israel, ustedes crucificaron a Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Siempre que leamos Cristo en el Nuevo Testamento, tiene que venir a nuestra mente la palabra Mesías. Porque la palabra Mesías o Mashiach es en hebreo, Cristo, Christus, es en griego. Por lo tanto, Mesías y Cristo son términos intercambiables, son distintas traducciones, que significa ungido. Por lo tanto, Pedro está mostrando, Jesús es el Mesías prometido y Dios lo ha hecho Señor de todos nosotros y el Mesías. Pedro con esta prédica ha mostrado, usando el Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías prometido y que Él ha ascendido a la diestra del Padre con la misma autoridad y ha derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Por lo tanto, eso es una prédica que está guiando a la nación de Israel a darse cuenta que nosotros entregamos al Mesías. A nosotros se nos prometió el Mesías desde tiempos antiguos y cuando ha venido, nosotros lo hemos rechazado. Nosotros lo hemos guiado a la cruz. Nosotros somos los culpables. Podría extender esa verdad a una aplicación para nosotros. En cierto sentido, cada uno de los que está viendo esta enseñanza esta mañana ha sido parte de entregar a Jesús a la cruz. ¿De qué manera? ¿Cómo es posible haber entregado a Jesús a la cruz? Porque todos nosotros somos culpables. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios se hizo hombre y vino a este mundo para morir en la cruz, fue porque nosotros no nos podemos salvar por nuestra cuenta. Porque todos nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede salvar por su cuenta. Por más buenas obras que yo haga, no van a quitar las malas que ella ha hecho. Somos culpables. Por lo tanto, todos nosotros hemos llevado a Jesús a la cruz por amor. Él lo ha hecho por amor a nosotros, para poder darnos libertad de la esclavitud del pecado y para darnos perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que ha hecho Jesús por amor a nosotros al morir y resucitar en ese viernes, sábado y domingo que ya narramos en el libro de Marcos. Por lo tanto, todos hemos sido culpables de la crucifixión de Jesús. Ahora, después que Pedro predica esto, la nación de Israel va a ser compungida, va a haber una convicción de ¿ahora qué hacemos? Nos acabamos de dar cuenta de que sí, Jesús es el Mesías, nosotros hemos sido culpables. Hay perdón para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro va a responder esa pregunta a continuación. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido para poder acabar esta parte que no quiero dejar sin terminar. Dice el versículo 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, acabemos esta mañana con esta meditación. La gente de Israel le pregunta a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Porque esta promesa que les estoy hablando, diría Pedro, de que han visto en nosotros de que el Espíritu Santo ha caído, es también para ustedes,
para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, que están cerca, para todos aquellos que el Señor Dios llame. Por lo tanto, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepiéntanse? Da un giro de 180 grados en tu vida. Si tienes una vida lejos de Dios, da un giro de 180 grados y vuélvete a Él. Camina en una dirección contraria a la forma en la que has vivido hoy. Da un giro de 180 grados y acércate a Jesús. Reconócelo como tu Señor, como tu Rey, como tu Salvador, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Bautízate y tú vas a recibir perdón de pecados. Con eso, pero no está diciendo que el bautismo sea para perdón de pecados, sino que es obviamente lo que sigue al haber creído. La salvación es por fe. Tú crees y tienes perdón de pecados. Tú le entregas tu vida a Cristo, tienes perdón de pecados. Pero lo que tiene que venir a continuación es que te tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús lo dijo en Mateo 28. ¿Qué sucede cuando la gente escucha esto? La gente se arrepiente. Y la gente dice, hemos crucificado al Mesías, lo hemos rechazado. Hemos estado metidos en nuestras tradiciones, en nuestra religiosidad y le hemos dado la espalda a Dios. Y ellos se arrepienten y deciden seguir a Jesús como su Dios y Salvador y se bautizan. Y en ese momento nos dice el texto que se bautizan 3.000 personas. Este número 3.000 es muy importante. ¿Por qué? Porque algo que yo no dije el día de ayer es que la fiesta de Pentecostés también conmemoraba el día que Moisés trajo la ley del monte Sinaí hacia el pueblo. Ese día la nación de Israel se pervirtió y adoró y construyó un becerro de oro. Ese día murieron 3.000 personas. Así que podríamos decir lo siguiente: la ley de Moisés trajo una muerte de 3.000 personas. La ley del Espíritu trajo vida para 3.000 personas. La piedra, la ley, trajo muerte. El Espíritu trajo vida. Y en este momento la historia de la iglesia comienza. En este momento muchos teólogos ven que nace la iglesia en este momento. En Pentecostés, con el bautismo del Espíritu Santo en los discípulos y con la salvación de esas 3.000 personas, que nos hacía recordar la muerte de 3.000 personas cuando llegó la ley de Moisés. Así que una de las cosas que podremos decir para culminar es que podemos hablar en dones, podemos usar el don de lenguas, podemos tener dones, pero lo que va a traer salvación a las personas es el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que Jesús murió por nosotros, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y que todo aquel que en Él crea tiene perdón de pecados y vida eterna. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en Él. Y todo lo que Jesús hizo, su muerte y resurrección, ya estaban anunciadas por los profetas. Por el profeta Joel, lo que están viendo del bautismo del Santo, lo que dijo David por medio de lo que iba a pasar con Jesús, y así con muchos profetas que nos confirman que lo que estamos leyendo hoy es la palabra de Dios. Así que tenemos un buen fundamento de donde agarrarnos para compartir de Jesús y para edificarnos en Él. Espero que este pequeño mensaje les haya servido en algo de edificación. Esa es la idea. Si tienen alguna duda de lo que hemos leído de la prédica de Pedro, por favor háganmela saber en la sección de comentarios, y si tienen alguna pregunta de otro tema diverso también la pueden hacer. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.